Pues hay algo, hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con algunos contextos, las costumbres, las culturas que había en aquel momento en la zona aquella del Oriente Medio. Porque Dios desde siempre ha querido comunicarse con la humanidad, siempre lo ha hecho así, pero lo ha hecho hablando a las gentes de cada tiempo, de cada cultura, de acuerdo al contexto cultural donde estaban, y les hablaba en un idioma y de una manera que la gente lo pudiera entender, porque Dios quiere que entendamos su palabra. Hoy no nos hablaría lo mismo que habló hace 3000 años, nos hablaría de otra manera, ¿verdad? Si fuera a predicar el Evangelio a una ciudad enorme como Nueva York, no les hablaría de la siembra a mano, les hablaría de otra cosa, ¿verdad? Entonces, Dios ha usado siempre imágenes, parábolas, historias, sucesos que habían ocurrido en aquellos momentos que todo el mundo podía entender. La gente podía entender, no era algo raro, no era algo que solamente los teólogos y los maestros podían entender, la gente lo entendía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aprender a entender lo que se está diciendo en aquel momento. Cuando dan imágenes, por ejemplo, el ciervo, la verdad, yo el ciervo no he visto, pero cuando habla del bramar del ciervo, yo no lo había oído nunca, pero una vez allá arriba en el Pirineo, en el tiempo que se juntan, oí bramar al ciervo y es increíble aquello, ¿verdad? Pero aquella gente sí que lo sabía. Y cuando habla del león, también la gente entiende lo que era un león en aquellos momentos, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, el sembrador, dice, mirad el sembrador, todo el mundo podía ver lo que hacía el sembrador, y si hacía viento las semillas iban más para allá o más para acá. O sea, la gente entendía el mensaje porque les hablaba en su idioma, en su cultura, en su forma de entender las cosas. Y hoy vamos a hablar de algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y claro, también a los que vivimos en este país y los que vivimos en una zona como la que yo vivo, que es la zona de Binissalem, Consell, es una zona de vino. Manacor también se hace vino, ¿verdad? Por esta zona de Petra y todo esto, ¿no? O sea que vosotros también os debe sonar. Pero hoy vamos a hablar de Jeremías capítulo 48, donde el profeta, inspirado por Dios, toma la imagen de lo que es el vino, de lo que es la producción, la elaboración del vino, que en aquel momento era algo muy conocido. Entonces, la elaboración del vino es muy complicada, no es tan fácil, como no depende solamente de un buen terreno, de un buen viñedo y de una buena calidad de uva, va mucho más allá. ¿Quieres poner la 1, por favor? Aquí vemos, precisamente esto es Mallorca, es la zona que de Binissalem. Aquí vemos cómo están ya aquí cosechando la uva, ya la están sacando. Debe ser más o menos a últimos de agosto, ahora se ha adelantado un poco a primeros de septiembre, ya están cosechando la uva. Hay un trabajo de poda en febrero, porque yo he vivido en el campo, en aquella zona, y he visto cómo trabajan esto, ¿no? Desde enero, febrero empiezan a cortar las cepas, las empiezan a cortar, ¿verdad? Empiezan a atar lo que queda en los alambres, y desde entonces es un trabajo, yo les veía cómo trabajaba aquella gente, quitar las hierbas, echar sulfato, abono, etc. Trabajaban hasta el momento de la cosecha. Era un trabajo duro. Y en diciembre, por lo menos aquí en esta zona donde estamos nosotros, se destapaba el vino que habían cosechado, que habían llevado a prensar. Habían prensado, destapaban y miraban y veían y cataban si aquel vino era bueno o no era bueno. Si valía la pena invertir en aquel vino, con más esfuerzo, más trabajo, o era un vino que lo tenían que dejar así, quizás para vinagre o quizás para otras cosas, pero no sería un vino de calidad. Allí es donde se dilucidaba si aquel vino iba a ser útil o no iba a ser útil. El color todavía es turbio, vino turbio, el olor no es perfecto, pero el profesional, el que sabe, al catarlo, decidía
si valía la pena invertir dinero, tiempo y esfuerzo en aquel vino, si realmente prometía ser un vino de primerísima calidad. Y entonces decía, bueno, este año ha sido una buena añada. Yo lo veo porque vivo en un sitio donde hay bodegas y entonces todo el mundo está pendiente, ¿verdad?, de a ver cómo va a ser el vino. Yo alguna vez estaba en Francia y los franceses ya veis cómo son, ¿no? Son unos buenos vendedores. Creo que no tenemos nada que envidiarlos en cuanto a vino, pero sí en cuanto a marketing, en cuanto a vender el vino. Me acuerdo que era en diciembre y estaban haciendo una publicidad por los lados de papel, decía, le nouveau Beaujolais est arrivé, el nuevo Beaujolais ha arribado. Y yo digo, pero este vino debe ser una maravilla porque todo el mundo habla de este vino, porque este vino realmente tenía mucho que desear, ¿verdad? Pero el que sabe dice, vale la pena, vamos a hacer una inversión, vamos a ver cómo lo hacemos. Y entonces si deciden que el vino va a ser ya un vino que va a ser trabajado y va a ser, dijéramos, promocionado, hay algo que es imprescindible. Yo el otro día estaba hablando con un profesional de esto, que había estado muchos años haciendo este trabajo y me lo explicaba. La número 2, por favor. Tienen que traspasar el vino de un contenedor a otro. Tienen que traspasar el vino. ¿Por qué hacen esto? Es algo imprescindible, porque el vino tiene unos pozos, lo que le llaman la madre del vino, unos, ¿verdad?, que son un poco de suciedad en otros, y esto es donde está todo el sabor aquí metido, el sabor salvaje, el sabor viejo, el sabor que está ahí, que entonces lo que tienen que hacer es pasar de una bota a otra, de un barril a otro, pero la parte del pozo se queda en el viejo. Y lo que entra en el nuevo es vino limpio, que con el tiempo se va a ir trabajando, van a ir ocupándose de él para sacar una buena cosecha. Y precisamente esto es de lo que va a hablar la palabra de Dios hoy, en Jeremías capítulo 48, versículo 11. Jeremías capítulo 48, versículo 11. Está hablando de una nación que se llamaba Moab. ¿Quieres poner el 3, por favor? Aquí está Moab, al otro lado del mar Muerto. Fijaos bien, ¿veis? Delante está la zona de Judá y al otro lado, en el este, está Moab, lo que sería hoy Jordania. Esto sería Jordania hoy día, ¿verdad? Y Moab, ¿veis esta flecha que hay aquí, no? Estaba metido entre montañas, pero también tenía una planicie, un valle que recibía mucha agua. Era una tierra fértil donde se cultivaban cereales, donde había también ganado, especialmente ovejas, y aquellas montañas que tenía alrededor le permitían crear una especie de protección contra los enemigos. No había sido nunca, en el tiempo del profeta, hasta el tiempo del profeta, nunca había sido conquistada, nunca había sido sometida, nunca había sido llevada en esclavitud, y las ciudades importantes nunca habían sido invadidas. No quiere decir que no hayan ido ejércitos contra Moab, pero tenía unas fortalezas tan importantes, tan bien hechas, que no les permitían entrar, ¿verdad? Entonces Moab era un lugar donde era fértil, era rico y estaba bien protegido, estaba muy bien protegido. Tenía un dios nacional de Moab, que se llamaba Chemos. Este dios se llamaba Chemos, y era el dios nacional de Moab, y era un dios al cual se le ofrecían sacrificios humanos. Dice la historia que un rey que se llamaba Mesa ofreció a su hijo allí en los brazos de Chemos, para que le protegiera, o en acción de gracias por haberle protegido de una invasión que hubo, ¿verdad? O sea, que era un pueblo que tenía un dios que a la Biblia le llama Dios sanguinario, un Dios brutal, y el pueblo confiaba en Moab, confiaba en su riqueza, en sus fortificaciones y en el Dios de Moab, que era el Dios Chemos. Entonces vivían tranquilos, ¿verdad? Y en este país había muchos viñedos y tenían un vino que
le hacía famoso en todo lo que es. Entonces vemos aquí que Dios quiere comunicarse proféticamente como a través de algo que ellos conocían muy bien, que era la elaboración del vino. Y les habla de una manera que ellos van a entender perfectamente. Y entonces ellos, el profeta usa una analogía para que puedan entender la metáfora del vino. No se habla de vino aquí, pero se entiende. Si veis que en estos versículos, el 11 hasta el 13, veréis que no sale la palabra vino, pero se entiende que está hablando del vino. Entonces, Dios se expresa a una cultura con un lenguaje que esta cultura podía entender. Si hubiera hablado a los alemanes, quizás les hubiera hablado de la elaboración de la cerveza, pero aquí está hablando a los de Moab, algo que ellos pueden entender perfectamente. El trasvase, como hemos visto, era lo que permitía que el vino fuera adquiriendo una calidad. Un vino que tenía un gusto, un sabor salvaje, asalvajado, que incluso podía desolver un sabor amargo. Al ser trasvasado y dejar los pozos en el otro barril, aquel vino estaba, como te dice, limpio e iba a adquirir una calidad muy diferente. Y dice aquí en versículo 11: reposado estaba Moab desde su juventud, ha estado siempre tranquilo sobre su sedimento. Él ha estado tranquilo, no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Continúa teniendo el mismo sabor y aroma del principio, no ha cambiado, está ahí todo, porque está encima de los pozos, se ha estancado, se ha posicionado encima de algo viejo. Y es muy interesante porque es verdad que Moab nunca fue traspasado, nunca estuvo en cautiverio, nunca fue llevado por la fuerza al exilio por una nación extranjera, nunca había sido así. Reposaba sobre su sedimento, que eran sus costumbres, sus tradiciones, sus vicios, su religión, estaba establecido. Se había montado la vida allí, encima de todo esto, no había problema. Esta indolencia y esta intranquilidad en la que estaba viviendo el pueblo habían provocado un gran deterioro moral en la nación. Practicaban ritos de la fertilidad, la religión de la fertilidad, había prostitución sagrada, había sacrificios humanos, como he dicho antes. La gente vivía muy de cualquier manera. Y hermanos, esto a mí, cuando estaba meditando, estaba pensando en que nosotros a veces somos similares a Moab. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Aquellos que hemos recibido a Cristo hemos sido nacidos por el Espíritu Santo. Somos hechos hijos de Dios. Procedemos de una buena cepa que es Jesús. Procedemos de Jesús. Estamos aquí. Somos sarmientos de la vid verdadera, que es Jesús. Pero estamos todavía viviendo en nuestro cuerpo. Estamos influenciados por todo lo que nos rodea. Estamos influenciados por nuestra antigua forma de vivir, por esta naturaleza que está viviendo en nosotros y que nos ha hecho hacer y pensar cosas que estaban totalmente en contra de la voluntad de Dios. Estamos influenciados por nuestras manos. Entonces, el tiempo que hemos estado viviendo en el pecado, el tiempo en que hemos estado viviendo de acuerdo a nuestra naturaleza, hacer lo que nosotros entendíamos, hacer lo que Dios no quería que hiciéramos, esto ha dejado una huella en nuestra vida. Ha dejado una huella. Es verdad que ya hemos nacido de nuevo, es verdad que ya somos hijos de Dios, pero quieras o no, hay cosas en nosotros que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Que Dios tendrá que ir trabajando poco a poco durante toda nuestra vida a veces para ir puliendo y para ir quitando este sabor antiguo que nos ha dejado el pecado. Estas cosas, de alguna forma u otra, hermanos, nos quieren moldear, nos quieren dar una forma. Las situaciones que vivimos alrededor, quieres o no, hermano, nos influyen, nos quieren moldear, nos quieren dar una forma. Hay poderosos medios para que nosotros cojamos esta forma que dice la Biblia del carácter del mundo, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí, y es una realidad. Consciente o inconscientemente,
nuestra vida se va conformando. Lo viejo está aquí. Tenemos que nos asentamos, lo aceptamos, nos sentamos. Ya, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a permitir que esto continúe adelante. No nos ponemos duros contra estas necesidades que vienen de nuestra naturaleza vieja, sino que nos acomodamos, hacemos una especie de lugar de comodidad y funcionamos allí, proviniendo de una buena cepa, siendo tierra donde el Espíritu Santo ya ha puesto su lugar, pero hay una serie de cosas que las estamos permitiendo y cada uno tiene su lugar, su espacio, su zona de confort. Entonces, ¿qué ocurre? Asentamos nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar sobre cosas que son de la vieja naturaleza. Y no decidimos o no intentamos liquidarlas. Y entonces Dios tiene que actuar. Las consecuencias que ocurren entonces, ponemos nuestra confianza en nuestros quemos, en nuestros ídolos, en nuestros lugares altos, ponemos nuestra confianza en nuestro dinero, en nuestra inteligencia, en nuestra profesionalidad, en tantas cosas ponemos toda nuestra confianza. Bueno, yo ya me basta. Eso es lo que le ocurría a Moab. Ya le bastaba a Moab. Estaba tranquilo. No había problemas alrededor. Ya sentado allí, estaba bien. Y esto es lo que nos ocurre a nosotros también, por lo menos a mis hermanos. Sin darnos cuenta, muchas veces decidimos fundamentar nuestra vida. Ponemos toda nuestra confianza en dioses que no son el Señor de los ejércitos. Y confiamos en ellos, confiamos en nuestro dinero, en nuestra posición económica, en nuestra profesionalidad, confiamos. Pero fíjate lo que dice el versículo 13, es muy interesante. Vendrá un tiempo, versículo 13, que Moab se avergonzará de Quemos, se avergonzará del Dios en el cual puso toda su confianza, se avergonzará totalmente de él, porque se habrá sentido defraudado, porque confió totalmente en él y le falló. Y entonces pone un ejemplo. ¿Cómo será esto? Pues mira, lo mismo que le pasó a la casa de Israel. ¿Qué era la casa de Israel? Aquella casa de Israel eran los miembros de las 10 tribus que se apartaron de Judá, y en el monte de Betel montaron una especie de ídolo, una especie de animal, de buey, al que decían: este es vuestro Dios, el que os sacó de la tierra de Egipto. Y la gente puso toda su confianza en aquel Dios. Y vivían confiando en aquel Dios que les iba a guardar, que les iba a salvar. ¿Saben lo que ocurrió? Que en el año 722 el rey de Asiria atacó todo lo que es esta zona del norte de Israel, lo que es Israel, y se llevó a la gente cautiva hacia Babilonia y hacia otros lugares muy lejanos. Pues dice la palabra del profeta, una palabra profética: os pasará lo mismo que les ocurrió a los de Israel. Os van a coger, os van a quitar, os van a llevar fuera, os van a avergonzar. Y diréis: ¿y qué pasa con el Dios en el que confiamos? ¿Qué pasa con mi vida cuando aquellos 4 ahorros que tenía en el banco, que yo confiaba que me podrían ayudar, y quizás me hubieran podido ayudar, pero puse toda mi confianza en aquello, en vez de confiar en el Señor que me daba el dinero, que permitía que yo tuviera dinero? Y cuando se va esto, me quedo totalmente colgado y avergonzado de decir: Señor, yo voy a confiar en esto. ¿Qué pasa cuando yo he confiado en mi profesionalidad, y que yo era un buen profesional, y que yo era un buen comerciante, y que yo podría ir adelante, y ponía todo mi énfasis allí, pensando que esto me iba a garantizar, y un día viene un crack y me va a sentar el pique? ¿Qué pasa cuando yo confiaba en mi inteligencia, pensando que yo en este empleo que tengo puedo ser un gran elemento, y que la gente se va a rendir a mis pies porque soy tan bueno en esto? Y un día sale uno más joven que yo
¿Qué pasa con los artistas de cine que han pensado que estaban siendo adorados por la gente, ¿verdad? Veis, por ejemplo, cuando hay un festival de Oscars, que la gente está allí aplaudiendo, mirando, viendo, a ver, tal, y a la mañana siguiente tienen un problema, una enfermedad, cualquier cosa, y dejan de existir. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con este dictador que han cogido en Estados Unidos, el Maduro? Se pensaba que era lo más grande, su orgullo, su soberbia le salía por todas partes. Ya no se habla de él, ya no se habla, ya no se dice nada, ha pasado. Hermano, aquí yo creo que hay una lección para nosotros hoy, hermano. ¿Dónde está nuestra confianza, hermano? ¿Dónde la ponemos? Lo normal es, hermano, porque somos de carne y hueso, lo normal es que pongas la confianza en cosas que vienen de la carne. Pero aquí nos está enseñando que esto, un día u otro, nos va a avergonzar. Pero ¿cómo era tan tonto yo? ¿Cómo fui tan tonto? ¿Cómo es que no me daba cuenta yo que aquí la cosa no tenía futuro? Pues hermano, porque somos así. Porque la naturaleza vieja nos está influenciando. ¿Sabes? Asentamos nuestra vida sobre pozos, sobre sedimentos que son de lo viejo. Lo viejo. Cuando la Biblia nos dice, no, ahora lo que tenéis que hacer es cambiar de mente. Pero lo que cambia de mente no sois vosotros, el Espíritu Santo que lo está haciendo dentro de vosotros. Entonces os despojáis de esto que es viejo y os vestís de lo nuevo. Porque lo viejo ya no sirve. Pero entre medio de versículo y versículo, al 23, que nos dice, pero esto no viene por la fuerza, no viene por el miedo, no viene porque os hacen temblar diciendo que os va a pasar esto y esto, sino que viene porque el Espíritu Santo está cambiando vuestra mente y es algo totalmente excelente y claro cuando decís, no, yo ya no quiero hacer esto, pero no porque me obligue el pastor o lo otro, hermano, yo no lo quiero hacer porque está dentro de ti. Porque antes pensaba de una manera y ahora piensa de otra. Ha habido un cambio de mente cuando tú lo has notado en tu vida, igual que yo, pero todavía hay muchas más cosas que cambiar, porque el Señor no nos cambia 100% en todo, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Yo siempre digo, me habéis oído decirlo alguna vez, miremos un poco para atrás, hermanos, a ver qué ha pasado en nuestra vida. Hay un momento en Isaías que dicen, volveos para atrás y paraos en los caminos viejos, mirad a ver dónde estabais, mirad dónde estáis ahora, porque no todos son objetivos y metas para alcanzar. Hemos ya alcanzado en Cristo muchos objetivos y metas, pero a veces nos pasan un poco desapercibidos, ¿no? ¿Dónde estoy, hermano? ¿Estás en el mismo lugar hoy que ayer, que hace 10 años o que hace un año? Yo creo que no, porque el Espíritu Santo va haciendo su trabajo lentamente, ¿verdad? Va haciendo, y un día decimos, Señor, a ver qué pasa. Es que yo no ando adelante, quizás te falta mucho camino, me falta mucho camino por andar, pero, Señor, enséñame a ver qué has hecho en mi vida, nos movemos. Si pudiéramos coger un lápiz y un papel, cogeríamos y digo, yo antes pensaba así, antes tenía un rencor tremendo, antes era imposible casi perdonar, hoy he perdonado a aquel que me ofendía, hoy tengo paz. No, que hay mucho camino por andar, claro que sí, pero hay mucho camino que se ha hecho ya en el nombre del Señor. Y esto es por lo que tenemos que alabarlo, como decíamos esta mañana, ¿verdad? Alabarle por cosas que ella ha hecho en nuestra vida. Si no seríamos siempre unos pedigüeños, sí, pedir sí, pero alabar también. Entonces vamos adelante y dice, si funcionamos de esta manera, las consecuencias que pueden haber son tremendas. Ponemos nuestra confianza en nuestros esfuerzos, en nuestros logros y pertenencias. Aquí está. Nuestros esfuerzos, nuestros logros y pertenencias. Y entonces, ¿qué hacemos? De estas cosas fabricamos nuestros ídolos. Este es mi ídolo. Mi coche es mi ídolo. Mi mujer es mi ídolo. Mis hijos son mis ídolos. Gloria a Dios porque tienes un buen coche. Pero, hermano, el Señor te lo ha permitido.
Gloria a Dios porque tienes una buena mujer. El Señor te la da. Gloria a Dios porque tienes un buen trabajo. Pero el Señor te ha dado la capacidad para el trabajo. Por tanto, ¿para quién puede ser la gloria? Ahora, el problema es que cambiamos la gloria a Dios para nuestra propia gloria. Y ese era el problema de Moab. Y ese era el problema de Israel. Cambiaron la gloria a Dios. ¿Cuál es la motivación entonces si vivimos en lo viejo? Agradarnos a nosotros mismos. Ahora, buscar mi propia satisfacción solamente. Ahora, nuestra confianza dejará de estar puesta en Dios y la pondremos en cosas, como he dicho antes, que creemos seguras. Hermanos, ¿os acordáis del 11 de septiembre? Aquellas torres eran increíblemente seguras, hermanos. Aquellas torres que estaban en Manhattan eran tremendas. Tremendas. Y en un momento determinado se hunden todas, con 3.000 personas muriendo allí. Estaban en el imperio del dinero. Aquello era la catedral del dinero, del poder económico. Y en un momento se va todo a pique, hermanos. Es que hay tantas cosas que podríamos ver, ¿verdad? Actores de cine. Vemos a Marilyn Monroe en los años 50, que era una mujer pues, que todo el mundo la adoraban. Y un día se suicida. ¿A quién estaba adorando Dios? ¿A quién estaba teniendo tan en cuenta? ¿A quién estaba elevando tanto? A una mujer que se suicidó después. Hermanos, es que no podemos dejar de poner los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, para creer que Él es el que nos sustenta. En todo lo demás, es que lo demás se va a ir de una forma u otra. Yo he visto, hermanos, en mi vida cómo el Señor ha actuado y me ha quitado ídolos de encima, pero a lo bestia. Y me he quedado totalmente desplomado, pero lo ha hecho, especialmente en la parte económica. Entonces, ¿qué dice? Dios, ¿qué va a hacer? Ahora viene la palabra profética ya predictiva. Por tanto, ya que estáis siendo lo mismo, con el mismo aroma, con el mismo sabor, con las mismas circunstancias, que os creéis lo más. Por tanto, he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando le enviaré trasvasadores, que lo trasvasarán, vaciarán sus vasijas y harán pedazos sus cántaros. Por tanto, por culpa de todo esto, entonces dice que vendrán unos, y en el hebreo la palabra que se usa también es enviaré derramadores, gentes que derramarán el vino, lo derramarán, lo tirarán, trasvasar, derramar, pero aquí dice que no lo tiran en otros barriles, aquí dice que las vasijas serán rotas y el vino se perderá todo. Pero yo lo enviaré, dice el Señor, ¿no? Yo lo enviaré. Y entonces es muy interesante porque aquí dice, fijaos bien, no sé qué dice en vuestra Biblia en el versículo 12, dice, vaciarán sus vasijas y harán pedazos sus cántaros. ¿Dice esto en vuestra Biblia? No dice esto, ¿verdad? ¿Qué dice en vuestra Biblia? Por eso viene un día, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que les traspasarán y vaciarán su vasija y romperán sus bodes. Vale, pues es lo mismo, más o menos. Vamos a ver la próxima diapositiva. Este es Quemos, el dios de Moab, al que adoraban y le ofrecían sacrificios humanos. Esto es. ¿Queréis ir al otro, por favor? ¿Veis el pozo del vino aquí? ¿Lo veis? Todavía hay algunos vinos todavía que te encuentras con el pozo. Y hay una cosa muy interesante. Si tú quieres que el pozo se baje, no lo muevas, no hagas así para que se baje, no se va a bajar. No se va a bajar, tiene que tener su tiempo para posarse, ¿verdad? Creo que lo habréis visto en alguna manera. El otro, por favor. Esto. En el hebreo es muy interesante ver que cuando habla de vasijas y cántaros, está hablando de la misma cosa. O sea, las vasijas tenían forma
más o menos algo así, ¿verdad? Y eran de barro. Pero le llamaban vasijas también, porque los odres, que eran los pellejos donde se ponía el vino, los untaban con pez y los cosían y tal, igual que estas botas que se venden ahora, estas para beber, ¿no? Estos odres tenían un aspecto que se parece a una vasija. Entonces dice, vasijas y cántaros es lo mismo, u odres es lo mismo. Pero mientras estaban llenos, tenían esta forma, algo que parecía bien, ¿no? Bien. Pero cuando lo rompían, se quedaban totalmente sin forma. Sin forma. Y lo que está diciendo aquí el Señor es que vendrá un momento en que van a romper los odres. Van a tirar el vino, no sirve para nada, se va a perder. No es que lo lleven de un lado a otro, lo derramarán, dice en el hebreo, lo derramarán, se perderá aquel vino. Aquello por lo cual habían estado luchando tanto, se perderá. Se perderá. Y es muy interesante, hermano, porque cuando está lleno tiene forma de vasija, pero vaciarlas significa volcarlas y ponerlas en el suelo. Y ya os he dicho alguna vez que la palabra humus es tierra y humillar es ponerse algo a la altura de la tierra. Está diciendo que humillarán a los hombres. A estos odres que contenían este vino van a ser derramados, van a ser rotos, van a ser dejarse sin servicio. No servirán más. ¿Por qué? Porque los odres ya están infectados. Yo me acuerdo cuando era pequeño, en mi casa, teníamos una bota pequeña en casa y comprábamos el vino y venía pues con un carro, repartían el vino y lo repartían con estos odres. Luego lo echaban en el barril. Pero cada X tiempo tenían que coger el barril y lo tenían que limpiar o desinfectar de alguna manera. Le quemaban cosas dentro, no sé qué es lo que le quemaban, pero para dejar el barril limpio, desinfectado, a punto. Entonces aquí dice que estos barriles que ya estaban, estos odres que estaban ya tanto tiempo con este vino, se tenían que tirar. No se podía aprovechar. No era suficiente de cantar de un lado a otro, estaban ya viejos, estaban ya mal, y entonces Dios los voy a hacer romper. Pero lo harán otros esto. Moab, cuando fue conquistado por imperios como Asiria y Babilonia, muchas de sus habitantes, gran parte, fueron deportados a otro país, con otra cultura, con otro idioma, donde fueron esclavizados. ¡Qué vergüenza! Había una procesión, que llamaban la procesión de la vergüenza, que era que la gente que había sido tomada de un país, ¿verdad?, tomada como esclavos, les hacían pasear por el medio del país vencedor en las ciudades, y la gente, mientras ellos pasaban, les insultaba, les escupía, les tiraba piedras. Eran los vencidos, los que ahora iban a ser esclavos. Se llamaban el desfile de la vergüenza, ¿verdad? Y entonces dice así: esta gente les va a pasar esto también. Fue absorbido por imperios dominantes y su orgullo fue quebrantado. Y hermano, no nos quepa ninguna duda, y tenemos que tener en cuenta una palabra que dice la Biblia y que la podemos aplicar a nosotros mismos y a mucha gente que vemos alrededor. Dice: antes de la caída estaba soberbia. Una palabra que está, me parece que es en Proverbios, que es esto, no me acuerdo ahora. Antes de la caída estaba soberbia. Y hermanos, la soberbia, el orgullo, es la herencia que heredamos directamente de Satanás. Yo seré como Dios. Vosotros seréis como dioses. Vuestra inteligencia, vuestro conocimiento será como Dios. Y hermanos, ¿cuántas veces no nos ocurre esto? Estamos viendo ahora con la inteligencia artificial, yo no tengo nada que decir con ella, pero hay que ir con cuidado, ¿verdad? Están queriendo tomar cosas que son muy complicadas, que son muy difíciles, ¿verdad? Si te lo crees todo a pies juntillas, estás perdido. Pero hay cosas muy interesantes. Pero, hermano, ser como Dios significa querer estar sentado en el mismo lugar de Dios, querer decidir igual que decide
No tener en cuenta al creador, sino tú como creación quieres ser el que manda, el que hace las cosas. Y entonces aquí, Moab, le pasa esto. Había querido ser como Dios. A mí no me falta nada. Entonces, esta vergüenza, ¿verdad?, la llevaremos siempre. Adán y Eva la llevaron siempre. Acordaos que lo lo primero que hacen es esconderse. Tenían vergüenza. Habían metido la pata, pero bien metida. Tenían vergüenza. Entonces, estas gentes que va a enviar el Señor a tu vida, querido hermano, quizás sean personas, quizás sean situaciones de tu vida, enfermedades, problemas familiares, problemas con otras personas, mil cosas que pueden estar ocurriendo. Piensa un poco, que quizás nos está mandando el Señor para traspasarnos, para movernos de nuestro barril a otro barril y para que queden los pozos, lo viejo, en el barril viejo. Van pasando cosas en tu vida, querido hermano. Estoy seguro que has visto momentos que te habías asentado tranquilo y de golpe un porrazo te viene una situación, por ejemplo, de enfermedad, vamos a suponer, un problema familiar, un problema con tu esposa que te ha descolocado. ¿Por qué no piensas que Dios quizás está queriendo removerme de mi tranquilidad, de mi zona de control, de confort, de mis comodidades, porque me estaba cogiendo el gusto del vino viejo y no estaba cambiando el sabor? Porque Dios quiere hacer de nosotros no solamente una buena cepa, sino que quiere hacer de nosotros un buen vino. No solo es una buena cepa, un buen vino. Y Él está trabajando. Él le ha dado a Cristo, nos ha dado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está controlando tu vida, querido hermano. Y está permitiendo que ahora venga esto, ahora venga lo otro, ahora te pase esto. Y cuando estabas tan tranquilo, ¡pum!, te viene algo. Yo estaba tranquilo en el mes de octubre. Me vino una situación. El otro día, el viernes, me decía la doctora que me puso en peligro de muerte ese médico. La doctora ya no me quería tratar, porque decía, no vale la pena ya hacerlo de esta punción medular, porque esto no se está viendo. ¿Por qué cosa tan rápida? Yo no pensaba que esto fuera así, yo no tenía una enfermedad que me estaba llevando. Esto fue muy... Y me cambió la vida, hermanos, me cambió la vida. Y quizás tú estabas pensando, pues, que las cosas iban bien y tal, y de golpe y porrazo pierdes el trabajo. Pasan cosas, hermano. Yo creo que un cristiano, yo no estoy diciendo que esto sea así o sea así, pero lo que sí que está claro es que un creyente, una persona que tiene a Cristo en su corazón, va a ser traspasado, va a ser removido de un lugar a otro. ¿Cuándo? En el tiempo que el Señor quiera. ¿De qué manera? Pues de la manera que el Señor quiera, pero va a ser traspasado. Los que llevamos tiempo en el Señor podemos dar testimonio de esto. Nos ha quitado de nuestras zonas de control muchas veces, hermano, porque Él tiene un plan, quiere hacer un buen vino de nosotros. El buen vino es una obra de arte. Y dices que este vino vale tanto, ¿no? Pues es una obra de arte, no le puedes poner precio. ¿Te gusta o no le gusta? Si te gusta lo pagas, y si no, pues no puedes pagarlo, cuidado, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere hacer de nosotros obras de arte. Mira, primero ya nos ha dado la vida, el terreno, y ahora dice, no os preocupéis, yo me marcho, pero os voy a dar el Espíritu Santo, que estará con vosotros todo el tiempo hasta el final. Y el Espíritu Santo es el ayudador, el que os ayudará a ir adelante. Pero hermano, ayudar también quiere decir cortar, impedir, ir contra nuestro propio deseo, porque Él sabe lo que necesitamos. Y a veces estamos tan cómodos, ¿verdad? Estoy aquí, ¿no? Y el Señor dice, sí, pero es que esta comodidad te está llevando a un punto que te estás apartando de mí sin darte cuenta. Y entonces Él opera al Señor para hacer que un buen vino. Y yo pienso, hermano, que esto durará hasta que el Señor venga o hasta que nosotros vayamos delante de Él. Porque el impacto del pecado, de esta naturaleza del pecado, ha sido tan profundo
desde el vientre de nuestra madre, maldad que ha sido engendrada en pecado me concibió mi madre. Desde aquel momento ha sido tan nefasta la cosa, este ADN de pecado, que solamente se podrá acabar cuando seamos enterrados en el suelo. Ahí se muere el viejo hombre, ¿no? O hasta que Jesús venga y nos traslade y nos convierta cuerpos nuevos. Hermano, a mí me gustaría en esta mañana que entendieras que realmente hay un precio a pagar. ¿Os acordáis del hijo pródigo? En marcha. Papá, dame mi dinero, que me voy. El padre le da el dinero. No nos dice cuántas veces habían hablado del tema, quizás habían hablado más. Pero hay un punto en que yo también tomo el dinero. No tengo por qué dártelo. Legalmente no tengo por qué dártelo. Pero te lo doy. Vete, Dios se va tranquilo con sus amigos que le rodeaban y los amigos hacían la pelota. Que bien, mira, este paga. No se lo monta de una tremenda. De golpe y porrazo se encuentra con una hambruna. Se le había terminado el dinero, se le junta el hambre con las ganas de comer, se le había acabado el dinero y además viene una hambruna. Y tiene que pagar las consecuencias de haberse ido a la casa de su padre. Paga las consecuencias. No es una maldición, es una consecuencia. En la casa de mi padre estos trabajadores viven muy bien. ¿Yo qué hago aquí? Se le enciende la bombilla. Eureka. He pecado contra el cielo, contra ti. Iréis y lo diré. Ha cambiado su mente en un momento determinado porque el Señor permitió que las circunstancias se pusieran de acuerdo para remover a aquel hombre de aquel lugar. Y hermano, tú verás, quizás lo has visto, que hay circunstancias que se ponen de acuerdo y dicen, es que me pegan por todas partes. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es? Yo no sé, no estoy diciendo que esto es así o esto es así, te digo que lo observes, pero el Señor está detrás de estas cosas seguro, porque dice que todas las cosas que nos ocurren son usadas para nuestro bien. Para nuestro bien, que es para hacer de nosotros un buen bien. Y entonces, hermanos, Dios quiere hacer una obra de arte con su pueblo. Lo quiere hacer. Ha pagado el precio muy caro. El precio es la sangre de Jesucristo. Y hermano, el que ha empezado la buena obra la va a terminar. La ha empezado en Cristo, la termina con el Espíritu Santo, pero Él no removerá. Tenlo por seguro. Tenlo claro. Y te quiero dar un consejo. Cuando te sientas removido, a veces te sientes tan fuera de córner. Cuando el vino está pasando de un barril a otro, está colgando, está pendiente, no se apoya en ninguna parte. Y a veces nos sentimos nosotros muchas, cuando ocurren cosas así. No sabemos dónde estamos enganchados, no sabemos dónde estamos posicionados, estamos despistados, no sabemos qué pasa, pero pasa. Estamos colgados. Pero piensa una cosa, que el Señor todavía tiene control de nosotros. Y va a hacer lo que Él quiere. Pero sí, mentalízate, vas a ser traspasado. Has sido traspasado, seguro que sí, y vas a continuar siendo. Voy a continuar siendo. ¿Por qué? Porque Dios está empeñado en hacer de mí una obra de arte. Ir quitando los pozos de lo viejo que van estando allí, que están dando un sabor agrio, mira a ver se pica, ¿verdad? Lo viejo que está allí. Pero Dios dice, yo estoy pagado un precio muy alto por Él y quiero hacer algo importante por Él. Por tanto, hermano, que el Señor te guarde, te bendiga y sobre todo te haga ver que lo que pasa no es por casualidad. Y hay un buen consejo que os podría dar. Cuando estéis de esta manera, es bueno buscar un hermano al que puedas explicarle lo que te está pasando. Que no se vaya a rasgar las vestiduras, porque quizás él ya ha pasado por aquí. Un hermano me dice, sí, hermano, yo me acuerdo de esto, voy a orar por ti, porque estoy pasando, te puedo entender, yo he pasado, quiero decir, yo estaré a tu lado, oraré por ti, te escucharé, te pondré una mano encima del hombro, porque sé que estoy pasando una situación de trasvase y durará el tiempo que Dios quiere que te dure. Pero el Señor acabará.
El Señor os guarde, hermanos, todos y vamos a ver.